¿Se puede perder la salvación? ¿Puede una persona, después de ser salvo, haber creído y haber sido lavado, salvado por la sangre de Cristo y haber sido perdonado por Dios, haber sido reconciliado con Dios, perder esa salvación que recibió por gracia? ¿Puede una persona perder la salvación que recibió por gracia? Repito, la respuesta para eso te la voy a dar a lo largo de este video. Y lo primero que quiero señalar es que cuando muchas personas hablan de esto a favor o en contra, olvidan una cosa. Primero, definir qué es salvación. ¿De qué somos salvos y por qué somos salvos? Ojo, primero, ¿de qué somos salvos y por qué necesitamos salvación? ¿Por qué la necesidad de salvación? ¿Por qué la necesidad de arrepentimiento genuino para alcanzar la salvación? No es solamente creer, no es solamente fe, es también obras. ¿Por qué? Porque la fe sin obra está muerta. Vamos ahí. Primero, ¿de qué somos salvos? Somos salvos de tres realidades espirituales terribles: del poder del pecado, de la muerte espiritual, de la ira de Dios y la condenación eterna. Somos salvos de eso. ¿Por qué somos salvos o necesitamos salvación? Ojo, muy importante. ¿Por qué? Por el pecado. ¿Por qué? Porque el pecado nos separa de Dios y nos hace merecedores de su justo juicio y del infierno. ¿Por qué somos salvos o necesitamos salvación? Porque somos rescatados de la esclavitud espiritual que nos obligaba a vivir haciendo el mal. ¿Por qué somos salvos o necesitamos salvación? Porque somos salvados ¿de qué? De la separación eterna de nuestro Creador. Ahora bien, ¿hay algo que pueda cortar, por decirlo de alguna manera, que pueda robar esa salvación que recibimos por gracia? ¿Hay algo que pueda robarnos esa salvación que recibimos por gracia? Fíjese que no estoy hablando de que si hay algo que pueda separarnos del amor de Dios. No estoy hablando de eso. Estoy hablando si existe algo que pueda robarnos o separarnos o no hacernos merecedores de esa salvación que por gracia recibimos. Y mi respuesta es sí. Infelizmente, sí. Y a partir de ahora vas a entender muchas cosas que quizás antes no entendía. Primera cosa que nos puede hacer no merecedores de esa salvación que recibimos por gracia. Primero, la falta de perdón. El que no perdona no puede ser perdonado. Ojo con esto, usted cristiano, que es cristiano, lavado por la sangre de Cristo, que Dios te perdonó todos los pecados que has cometido y los que puedas cometer. Si usted no perdona, Dios no te puede perdonar. Y ahí es donde vamos ahora. Dice Mateo capítulo 6, a partir del versículo 14 al 15, dice: porque si ustedes perdonan a otros el mal que le han hecho, su Padre que está en los cielos también los va a perdonar a ustedes. Pero si no perdonan a otros, tampoco su Padre les perdonará a ustedes vuestros pecados. ¿Por qué? Porque dijo Jesús: el que no perdona no puede ser perdonado.
Y si usted no es perdonado, usted no es salvo. Usted está en su pecado. ¿Por qué? Porque la falta de perdón, la Biblia advierte claramente que te hace vivir en pecado, te hace no merecedor del perdón de Dios. Y si no hay perdón de Dios, no hay salvación. Así de sencillo. Eso es uno de los puntos, ¿no?, más relevantes que nos hacen ver que la salvación sí se puede perder. Una persona con falta de perdón no puede heredar el reino de Dios. Y si no puede heredar el reino de Dios, no es salvo. ¿Por qué? Porque si está en su pecado, está separado de qué? De la gloria de Dios. Así de sencillo, vaya. Fácil de entender. Fácil de entender. Si no perdonas, no puedes ser perdonado. Si no perdonas, amado hermano, no puedes ser perdonado. La falta de perdón es un ladrón por excelencia de la salvación que nosotros recibimos en Cristo Jesús por mediante de la fe gratuita. Voy a poner un ejemplo sencillo. Voy a poner un ejemplo porque yo sé que tú también lo has vivido. Una hermana nuestra en la fe, o un hermano en la fe, su pareja le fue infiel y esa persona no supo cómo lidiar con eso, no supo cómo superar eso y no perdonó a su cónyuge. La traición o aquello que le hizo. Si esa persona no perdonó, no puede ser perdonado. Y lo digo porque en cierta ocasión conocí a alguien que pasó por un caso semejante y esa persona dijo que ella prefería una cosa que no voy ni a hablar antes, como de aceptar o volver a tener una relación, ¿no? No matrimonial, no, sino una relación, ustedes saben, ¿no? Una relación, es decir, no perdonó a esa persona. No estoy hablando de que si eran matrimonio y él la traicionó y él tiene derecho a casar. No estoy hablando de eso. Es decir, cuando ocurre eso y la persona no quiere ni que la otra persona, así, tenerlo como amistad, ni como hermano, ni estar en la misma iglesia, ya me entiende. Esa persona, la falta de perdón lo llevó a una raíz de amargura y esa raíz de amargura lo hizo caer de la gracia. Terrible. Y así muchos casos de personas que han sido traicionados, robados, burlados, experiencias fuertes con otras personas y felizmente después como que hay como cierta falta de perdón por causa de una amargura en esa persona. Y lo vemos ¿por qué? Porque rápido se refleja en la vida de esa persona. Si la muerte lo sorprende o viene Cristo, ¿por qué? Porque en esa persona, en esa condición, no hay vida eterna permanente en él. Yo por eso soy de los que digo que si usted no sabe lidiar con una cosa o algo, perdona y olvida. Perdona y olvida, guarda la experiencia para que no te vuelva a acontecer. Pero perdona y olvida. Y aléjate. Como dijo Jesús, si tu mano derecha te ocasiona de... Aléjate de eso. Muy importante eso. Segunda cuestión que te puede hacer perder la salvación que por gracia tú recibiste. Y ojo con esta que está muy...
la apostasía. ¿Y cómo es eso? Sí, Jesús dijo, el que me niegue delante de los hombres, yo también lo voy a negar delante de mi Padre que está en los cielos. La negación de la fe que un día usted abrazó. El alejamiento de la fe que un día usted abrazó por negación. Sencillo. Viene una persecución enorme, fuerte, y personas por temor a la muerte o por temor a perderlo todo, o quizás por beneficios de este mundo, por beneficios de un trabajo, por beneficio o acceso a cosas que van a favor de los intereses de esa persona, y esa persona, por no perder esas oportunidades, falsas oportunidades, ¿qué hace? Niega a Jesús. Jesús dijo, el que me negare delante de los hombres, yo también lo voy a negar delante de mi Padre que está en los cielos. Y si Jesús, que es la puerta, te niega, si tú estás negando, o tú no, o una persona está negando al autor de nuestra fe, usted no puede, es decir, al autor y consumador de nuestra fe, es decir, al autor de nuestra salvación, usted no puede recibir esa salvación. Porque si usted rechaza la puerta, usted no puede entrar por esa puerta. Si usted rechaza y niega el camino, usted no puede ir por ese camino. El camino que lleva a la salvación y la puerta que lleva a la salvación. El que niegue a Jesús, él también lo negará. Y ya no formas parte de él. La apostasía, la negación por miedo o presión, ocultar o negar la creencia propia para evitar el rechazo, ojo, el sufrimiento o la muerte. Un ejemplo clásico en la tradición cristiana es cuando el apóstol Pedro negó conocer a Jesús 3 veces ante el temor de ser arrestado durante el juicio del maestro. Y eso es muy importante, porque aunque Jesús le dio una oportunidad y gracias a Dios la muerte no sorprendió a Pedro en ese lapso de tiempo, y Pedro pudo tuvo una oportunidad de corregir su error. Aunque Jesús lo corrigió, hubo un momento en donde los ángeles le dijeron a las mujeres, díganle a los discípulos y a Pedro que Jesús se va a encontrar con ellos. Ahora bien, ¿por qué los ángeles dijeron a los discípulos y a Pedro? Pedro no era discípulo, sí, pero ellos no podían llamar a Pedro como discípulo. ¿Por qué? Porque Pedro había negado a Jesús. Pedro había negado a Jesús. Por eso fue que Jesús le dijo, yo he rogado por ti para que tu fe no falte, y vuelto confirmes a esto. Porque Jesús sabía que Pedro lo iba a negar. Por eso que Pedro tuvo que, las 3 veces que lo negó, Pedro tuvo que confesar 3 veces de que amaba a Jesús. Tuvo que confesarlo públicamente, que todo el mundo lo oyera. Ojo, si niegas a Cristo, si niegas la salvación, si niegas el autor de la salvación, Él también te va a negar. No tienes vida eterna en ti. Desde el primer momento que usted dice, es decir, niegas a Jesús, la vida eterna, no tienes derecho a la vida eterna. Eso está claro. Así, no hace falta un razonamiento para entender eso. No hace falta un razonamiento para entender eso. ¿Estamos claros? La falta de perdón,
y la negación de la fe. Negar a Jesús nos puede arrebatar la salvación. Tercero, y rapidito voy a terminar con esto. Este tema es mucho más amplio, pero quiero hacer este video lo más sencillo posible para que tú que me estás escuchando y me estás viendo, puedas entender sencillo. Tercero, si un cristiano, ya cristiano, lavado por la sangre de Cristo, bautizado por el Espíritu Santo, en un momento de presión de su vida, Dios nos guarde eternamente de eso, nos guarde eternamente de eso. En un momento de presión de su vida o por X motivo o una prueba difícil que esa persona no pudo, esa persona se quita la vida, esa persona se perdió. ¿Cómo que? Sí, ¿por qué? Porque si una persona se suicida, esa persona peca contra su propio cuerpo, porque cuerpo que es templo del Espíritu Santo. Y se convierte en ¿qué? En un homicida. ¿Por qué? Porque ese cuerpo ya no es de nosotros. Ese cuerpo es del Señor, dice la Biblia. Se convierte en un homicida y como dice la palabra de Dios, ningún homicida tiene vida eterna permanente en él. Ojo con eso. El cristiano que se suicida peca contra su propio cuerpo. ¿Por qué? Porque su cuerpo es templo del Espíritu Santo. Le quita la vida ¿a qué? Al templo de Dios. Le quita la vida al templo de Dios. Este tema quiero decirte que es un tema que, ojo, cuidado, no se puede ver a través del razonamiento. Porque el amor de Dios. No. Hay cosas, hay leyes espirituales, hay palabra de Dios que dejan claras las cosas. Ya iba a hablar como cubano criollo. Métete en la cabeza que todo aquello que no te hace alcanzar el reino de Dios te puede robar la salvación. Todo aquello que no te hace alcanzar la vida eterna te puede robar la salvación. Y hay cosas en la Biblia, está llena de cosas en el Nuevo Testamento principalmente. Habla de cosas, pecados, obras de la carne, actitudes, conductas que nos pueden robar, ¿qué cosa? La entrada al reino de Dios. No nos dan acceso. Desde no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de Dios, hasta que los fornicarios y adúlteros no entrarán en el reino de Dios. Milagro no. Y ese tipo de cosas no. Porque Jesús dijo, me van a decir, no hicimos esto, no hicimos aquello, no profetizamos. Bueno, Judas fue uno de los 12 enviados y comisionados con poder para hacer esto y esto. ¿Qué ocurrió con él? Dios te bendiga y nosotros no somos de los que retroceden. Por la gracia de Dios, nosotros somos de los que vamos a alcanzar la vida eterna. Nosotros somos de los que vamos a ser nueva criatura. Es decir, somos nueva criatura. Nosotros somos de los que vamos a alcanzar la salvación eterna, la vida eterna. Es decir, vamos a entrar ¿a qué? Por las puertas de la ciudad eterna. Eso es lo que quiero decir. ¿Por qué? Porque nosotros nacimos de nuevo y constantemente estamos siendo transformados. ¿Por qué? Porque el gran problema, infelizmente, de los cristianos hoy en día es que no han nacido de nuevo. Ese. Vaya, te di una perla ahí.
El gran problema de la iglesia hoy en día es que los cristianos no han nacido de nuevo y quieren adaptar la fe a la modernidad, ¿me entiende? ¿Para qué cosa? Aliviar qué cosa, la carne. No se puede, no se puede. Hay muchas cosas que se hacen y se justifican, no es porque, no, es porque la persona, muchos cristianos no pueden lidiar con la carne y la mejor manera de dialogar con ella y entrar en un acuerdo es, usted sabe, ¿me entiende? Haciéndose el de la vista gorda y mezclando cosas que no se pueden mezclar. El que tenga oído para oír, que escuche lo que el Espíritu nos está diciendo. Dios te bendiga. Suscríbete a este canal. Vamos a estar hablando de cosas más profundas, tanto de cosas proféticas, tanto decir, de cosas que fueron, que son y las que han de venir. Suscríbete, ayúdame y Dios te bendiga.